Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Pues nuevamente estamos acá, gracias al Señor, gozando de este hermoso momento. Un día tan especial que el Señor nos volvió a regalar, ¿verdad? Lleno de bendiciones. Qué bueno por cada uno de ustedes, por aquellos hermanos que se están integrando. Pues le damos la bienvenida. Gloria a Dios por ello, porque sabemos de que no le estamos dando gusto a la situación también, ¿verdad? Eso se trata de que sigamos adelante y qué bien, ¿verdad? Porque sabemos de que los hijos de Dios, pues, que sea con luchas, con pruebas, pero tenemos que seguir la carrera de la fe. Hoy vamos con la ayuda del Señor, pues, a estudiar un tema muy importante que lo encontramos en San Juan, capítulo 8, su versículo 31, donde dice: la verdad os hará libres. Y con la ayuda de Dios, por supuesto, pues vamos a tomar una pequeña lectura, esperando que sea para edificación, tanto personal como también para cada uno de ustedes que nos puedan estar escuchando y viendo, y aquellas personas también que puedan incorporarse a poder ver estos temas importantes, ¿verdad? Que esperamos que pueda ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor y antes pues vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por otro día más de vida que tú nos has permitido, en especial por este momento, Señor, en el cual venimos pidiéndote y suplicándote para que seas tú dirigiendo nuevamente nuestras vidas, Señor amado, a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, mi Dios bendito, por este hermoso momento, Señor, porque sabemos de que tú haces nuevas todas las cosas y también tú tienes algo muy especial para con cada uno de nosotros todavía, Señor. Bendecimos tu palabra, yo bendigo la vida de cada uno de los que puedan estar viendo, Señor, y háblanos con tu palabra, Señor, que podamos nosotros también, Señor amado, poderla comprender y poder seguir tus pasos, oh Señor amado. Muchas gracias. Te damos la honra y la gloria, porque tú te la mereces, mi Dios bendito, desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 8, versículo 31 de San Juan. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ir por versículo, mis hermanos. Qué bueno, mis hermanos, porque sabemos de que si ya hemos aceptado al Señor, pues claramente Él acá nos dice, ¿verdad? Que si hemos creído en Él, tenemos que permanecer en su palabra, ¿verdad? Pero hay un punto muy importante, muy especial en cuanto a poder permanecer en la palabra del Señor, ¿verdad? En cómo poder llegar a ser discípulo de Dios, ¿verdad? Entonces el 32 nos aconseja algo muy importante y nos llama pues a hacer esa búsqueda a través de la bendita palabra del Señor, a poder buscar la verdad y poder ser libres de todo, mis hermanos. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, ¿qué nos da a entender acá? Que el Señor Jesucristo, pues acá se está refiriendo a aquellos judíos que habían creído en Él, pero ellos no querían actuar conforme a los mandamientos, ¿verdad? Que estaba estableciendo el Señor Jesucristo, a las prédicas, a las enseñanzas, a la verdad que había que practicar, ¿verdad? Entonces, vemos de que aquí tenemos tenemos algo aquí entre el Señor y nosotros prácticamente, porque en realidad acá vemos a estos judíos que ellos querían pues conocerle, seguirle, pero seguían siguiendo simplemente su misma vida, ¿verdad? Entonces ya vemos el problema de la humanidad como es, ¿verdad? Cuando actuamos carnalmente, ¿verdad? Pero el Señor acá se refería un poco más de lo carnal a lo espiritual, ¿verdad? Que conocer a quién, mis hermanos. Todos sabemos, ¿verdad?, que en San Juan capítulo 14, su verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos da a entender ahí, mis hermanos? Que la verdad es Cristo. O sea que conocer la verdad es conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos conocer nosotros ahora? Muy fácilmente, ¿verdad? A través de su bendita palabra podemos nosotros conocer a Cristo y seguirla, ¿verdad?
seguirle a Él, seguir la verdad, seguir ese camino y seguir también la vida que Cristo pues tuvo prácticamente, porque sabemos de que también cuando dejamos, aparte de la esclavitud que se nos habla más adelante, pues hay alguien que siempre quiere estar en contra de nosotros porque ya no permanecemos en Él, sino que ya estamos distanciados de aquel que nos acechaba anteriormente, ¿verdad? Entonces hoy con más odio Él nos quiere poner trampas, nos quiere poner tropiezo para que caigamos. Entonces por eso es de que Cristo habla y les dice a estos siervos y también nos dice, nos habla a nosotros, ¿verdad? Que busquemos la verdad, ¿verdad? Que sigamos la verdad y también que practiquemos la verdad, que es Cristo Jesús. Porque dice el 33, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como vemos también la ignorancia de cada uno de nosotros a veces por no escudriñar bien su palabra, ¿verdad? Porque sabemos de que el Señor Jesucristo dijo en lo que es San Juan 5:39 y dice, escudriñad pues las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, ¿verdad? Entonces, y porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor ahí en su palabra. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que debemos de escudriñar lo que es su palabra, ¿verdad? Si sabemos de que hemos conocido al Señor y queremos ser libres de todo pecado, de esclavitud, de lo que antes nos acechaba, de lo que antes nos tenía sujetos a ese yugo, ¿verdad? Hoy pues ya no, gracias al Señor Jesucristo y a su obra bendita en la cruz del Calvario, que siempre vamos a recordar eso, donde Dios derramó su amor por cada uno de nosotros y mostró ese gran amor. Nuestro Señor Jesucristo también al podernos darnos la salvación ahí en esa obra, ¿verdad? Entonces, acá vemos que es necesario pues escudriñar su palabra, lo cual pues el Señor Jesucristo les manda a estos judíos, ¿verdad? Entonces, a que puedan darse esa oportunidad de poder conocer, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, mis hermanos, que muchos de nosotros hoy en día no queremos reconocer. A veces que nos falta cosas que cambiar. A veces mostramos en nuestras enseñanzas, en nuestras iglesias, mostramos una cosa y luego en nuestros hogares o en el camino, ¿verdad? A veces se nos olvida que somos hijos de Dios y a veces mostramos otra cara, entonces así no podemos poder ganar mucho menos almas para que vengan al Señor, ¿verdad? Entonces creo que es necesario, ¿verdad? Que nosotros también no solo conozcamos a Cristo, no solo conozcamos la verdad, sino que también las practiquemos y andemos por ellas, porque también el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que por vuestras obras el mundo también iba a glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, que claramente vemos allá, ¿verdad? Que no solo es necesario creer en Jesucristo y decir gracias a Dios porque ya soy salvo, no, creo que esta es una lucha que tenemos que tener, mis hermanos, ya no actuar carnalmente, sino que hacer ese cambio de lo carnal a lo espiritual, a como lo decía Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que lo que él está mostrando ahí es de que ya Cristo ya vivía en él, ya no vivía bajo la voluntad propia de Pablo, sino que ya vivía para la voluntad del Señor. Entonces, prácticamente es lo que nos da a entender acá, ¿verdad? Que estos varones, pues, no querían reconocer que todavía estaban ellos esclavos, ¿verdad? Si recordamos a Abraham, pues, Abraham estuvo algunos días, pues, esclavo en Egipto, ¿verdad? Entonces, físicamente podemos ver que él también estuvo como esclavo. Entonces, y ellos aquí ahora hablan de que Abraham, ¿no? Ay, ¿cómo dices tú, verdad? Entonces, como contradiciéndole al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién le puede ganar en conocimiento a nuestro Dios, verdad? O sea, que nadie de nosotros puede engañarlo a Él. Y podemos ver acá, pues, que lo que no querían ellos eran reconocer sus hechos, reconocer que todavía habían cosas que no tenían que practicar, sino que cambiar de la vida vieja a la vida nueva, ¿verdad? Como lo dice también en lo que es Segunda de Corintios, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir de que de donde conocimos a Cristo para atrás, eso ya quedó olvidado, eso ya
ya quedó atrás. Eso el Señor, pues, si nosotros lo confesamos de todo corazón, pues, cuando aceptamos a Cristo, pues, creo que Él nos perdona de todo esto y ya tenemos por olvidado todo esto y de aquí en adelante ya tiene que ser una nueva vida, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Entonces, claramente a esto se refería el Señor acá, ¿verdad? Entonces también dice en lo que es el 34, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Como les comentaba a mis hermanos, aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Y serio para cada uno de nosotros, pues que, y a la misma, pues también gozoso, porque la verdad, pues, cuando nosotros le damos esa oportunidad que el Señor entre a nuestras vidas y que sea Él que nos ayude a poder cambiar, a dejar aquellas cosas que nos estorban para poder seguir al Señor, para seguir perfeccionando nuestra vida, para poder seguir buscando esa santidad a la cual tenemos que llegar. Claro que no somos perfectos, mis hermanos, pero sabemos de que cuando el Señor se manifieste, dice su palabra, seremos semejantes a Él. Pero ¿en quiénes? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Será que aquellos que solo aceptaron a Cristo y ya dicen ser salvos? ¿O aquellos que andan luchando por hacer la voluntad del Señor? Recordemos que Él mismo dijo, ¿verdad? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y Cristo aquí, ese es el llamado que Él nos hace, ¿verdad? Que si queremos ser sus discípulos, nosotros también tenemos que conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad, compartir la verdad también, ¿verdad? Que hoy en día, pues, hoy se nos está dando la oportunidad, hay que hacerlo, pero es necesario también que el mundo vea nuestras obras para que también, como les decía, ellos puedan glorificar a Dios. ¿Y quiénes? Aquellas personas que aún no conocen del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, acá vemos de que el esclavo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremendo, mis hermanos. Quiere decir que no hemos tenido ese cambio de vida cuando nosotros fallamos. Como les decía, no somos perfectos, pero hay cosas que en realidad nos cuesta cambiar, no podemos comprender y cuando a veces se nos llama la atención, en vez de aceptar y decir, Señor, gracias porque eres tú que me está corrigiendo, más bien nos molestamos, ¿verdad? Más bien nos vamos de la iglesia, más bien nos apartamos del hermano, más bien le tenemos odio. Entonces, qué tremendo esto cuando uno no reconoce sus errores, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, eh, la verdad, pues que el Señor nos ayude porque en realidad hay cosas que debemos de dejar, mis hermanos. Ya no debemos demostrar aquello que vivíamos antes en el mundo. Ahora debemos de vivirla con gozo, vivir la vida con paz, vivir la vida en gratitud, ¿verdad? Compartiendo la palabra con aquellos con los cuales nos dé tiempo de poder hacerlo en el día, ¿verdad? Y vivir cada día con alegría para el Señor porque sabemos de que la situación que estamos pasando ya en esta tierra, pues no sabemos si el día de mañana pues vamos a estar o ya no, pero el problema es de a dónde vamos, cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros también ya no sigamos siendo esclavos del que éramos anteriormente, sino que ahora ya somos de Cristo. Y qué alegre, gloria a Dios por ello, porque tenemos las puertas abiertas para poder buscar del Señor, pero no depende del Señor, depende de cada uno de nosotros. Si mostramos ese amor, el querer cambiar, el querer seguir adelante en los caminos del Señor y ser esas nuevas criaturas por las cuales Él va a venir, porque recordemos que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, como dice su bendita palabra más adelante, ¿no? Entonces, dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bueno, mis hermanos, para los que estamos luchando por dejar esa vida pecaminosa, esa vida carnal, esos malos pensamientos, malos deseos que muchas veces, a veces que no sabemos vencer la tentación, muchas veces nos ganan, pero en realidad, mis hermanos, nosotros ya no estamos solos, ya el Señor está con nosotros y recordemos que el Señor desde que le aceptamos nos dio un espíritu y no de cobardía, sino de poder,
y de amor y de dominio propio. Entonces Él nos está ayudando, mis hermanos. Tenemos cómo poder practicar su verdad, andar en la verdad, practicar lo que es la voluntad de Dios Padre para que Él vea nuestra obediencia, aunque no seamos perfectos. Si hablamos de perfección, creo que nos faltaría un poco, pero sabemos de que si estamos en la lucha por ello, pues también el Señor nos va a ayudar. ¿Por qué, mis hermanos? Muchas veces vienen situaciones en nuestras vidas, pero las cuales tenemos que aceptar que el Señor las permite, porque hay veces, hay puntos muy importantes que a nosotros aún nos falta que dejar todavía. Entonces sabemos de que el Señor al que ama corrige y disciplina a todo aquel que recibe por hijo también, como dice su palabra. Entonces debemos de aceptar lo que venga a nuestras vidas, reconocer, estudiarlo. Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Poder tener esa sabiduría, poder saber, poder poner nuestras vidas en lo que es la palabra del Señor. ¿Cómo es que vivo el día con día delante del Señor? ¿Cómo es que Él quiere que yo viva? ¿Qué quiere Él que yo haga en este día? Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos todo un manual para que nosotros podamos vivir el día con día. Tenemos nuestro espejo espiritual de cómo estamos para podernos ver. Aquí es donde el Señor nos habla, aquí es donde el Señor nos hace ese llamado, mis hermanos. Entonces, sabemos de que en 1 Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Dice su palabra, ¿verdad? Imagínense, mis hermanos, si el justo con dificultades se salva. ¿Qué nos da a entender esto, mis hermanos? Que tenemos que luchar por ser las personas que Dios quiere, que ser los hermanos que Dios espera para aquel día, para que cuando Él venga, mis hermanos, no tengamos de nada que avergonzarnos, sino que seamos llenos de gozo, llenos de paz, la paz que el Señor viene a darnos en aquel día. También quiero terminarles leyendo estos versículos, mis hermanos, que encuentro en lo que es segunda de Corintios, capítulo 3, su verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Sabemos de que hoy en día ya no está el Señor Jesucristo con nosotros, como anduvo con aquellos discípulos, con aquel pueblo. Hoy Él permanece en nosotros, pero a través del Santo Espíritu. Entonces quiere decir que si Él está con nosotros, hay libertad, mis hermanos. Ya no más al pecado, ya no más a la esclavitud, ya no más a la condenación, sino que hoy estamos libres para una mejor vida. Entonces es la vida que Cristo nos quiere dar, que Cristo quiere mostrarnos, la vida que vamos a tener allá con el Padre, si es la voluntad de Él, que también nosotros podamos seguir adelante, mis hermanos. Y también dice en lo que es Gálatas 5:1, dice, y este es el llamado, mis hermanos, que el Señor nos hace a que permanezcamos en Él prácticamente, que no nos podamos desviar, porque podemos, en un cerrar de ojos, podemos perder hasta la salvación. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Y dice su palabra en el capítulo 5 y el versículo 1 de Gálatas, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y espero pues que les haya servido de mucho este tema, porque en realidad hay cosas que en realidad tenemos que cambiar. Hay muchos puntos los cuales en la palabra nos corrige, pero debemos aceptarla. Si es palabra de Dios, no es palabra de hombres, no es mi palabra, es la palabra que está aquí escrita. Así es de que hay momentos en los cuales uno se encuentra mal, desesperado, pues ahí está el Señor. Como también, mis hermanos, cuando uno se encuentra en error, también ahí está el Señor, mis hermanos, para que confesemos nuestros pecados y también para que ya no sigamos pecado tras pecado, sino que cada día seamos renovados, como dijo el apóstol Pablo, revestidos con nuevas vestiduras, ¿verdad? Entonces, el llamado es a que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, mis hermanos. Y ya no volvamos otra vez a estar sujetos a ese yugo de esclavitud, porque sabemos de que ese yugo de esclavitud es el enemigo del Señor Jesucristo, y Él no quiere que nosotros caigamos, ni mucho menos nosotros queremos volver a ese camino que teníamos antes, ¿verdad? Entonces
Damos gracias a Dios por su palabra. Y yo pues espero en Dios que esto nos siga ayudando para poder comprender su palabra, para poder ser los discípulos que Jesús quiere que nosotros seamos, conociéndole a Él, conociendo su palabra y viviendo su palabra. Amados hermanos, que Dios me les bendiga y sigamos adelante en los caminos del Señor. Vamos a concluir nuestra enseñanza en esta noche con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa y bendita hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos llamas a poder conocerte, a poder escudriñar tu palabra, porque en ellas, como dice ella, Señor, ahí está la vida eterna para con cada uno de nosotros. Hay puntos en los cuales, Señor, tú conoces nuestras vidas, las cuales necesitamos cambiar. Yo te pido que seas tú hablando siempre a nuestras vidas y que nos ayudes a poder dejar esos malos momentos en los cuales a veces tenemos, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder seguirte buscando, a poder seguir fortaleciéndonos en ti, Señor amado, para que no caigamos en tentaciones, Padre bendito. Por favor, te lo pido por tu pueblo, Señor. Yo bendigo a cada miembro que está viendo este video, Señor, que pudo ver escuchado también tu palabra, Señor amado, que seas tú obrando en sus vidas, Padre eterno, sabiendo que hay cosas, Señor, importantes en tu palabra, las cuales nos pueden llevar a ser más sabios, Señor, y a poder acercarnos más a ti, que es nuestro propósito, Señor, el poder estar listos y preparados para cuando tú vengas para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra que hoy se compartió, Señor, y que se seguirá compartiendo, Señor. Gracias por aquellos que se están también acercándose, Señor, para poder compartirla, Señor amado. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria por aquellos también que han sabido, Señor amado, poder vencer, Señor, aquellas enfermedades. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos de que tú tienes el control de toda la situación y sabemos de que lo seguirás haciendo y nos vas a seguir guardando, Señor. Muchas gracias, mi Dios bendito. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú te la mereces, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios me les bendiga.